Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito del libro de Más ciencias en el cine, justamente que es coordinado por el doctor Julio Cuevas-Romo y la maestra Norma Guadalupe Márquez Cabellos. Yo empiezo porque voy a hablar un poquito del proyecto, porque este libro es parte de una serie de libros que ya se han publicado. Este es el tercero. Entonces es Más ciencias en el cine, discurso sobre lo social en la cinematografía contemporánea. Es un conjunto de trabajos, de artículos hechos por diversos especialistas y que nos llevan desde películas de tipo Disney o ciencia ficción, varias de ciencia ficción, pero que justamente nos hablan de cómo en el cine se representa la ciencia. La idea de trabajar con el cine, ciencias, educación y demás es un grupo de académicos de diversas áreas, que esto nos habla también de cuestiones de interdisciplina, de transdisciplina, y cómo el cine puede hermanar a diferentes áreas de estudio. Muchas películas que, si bien ya varias de esas ya las vimos, al momento de leer estos textos, estos trabajos académicos, nos damos cuenta de que el cine también nos puede enseñar un poquito más sobre ciencia, o que vemos una película y nos entretiene, como el caso de la de Lucy, pero que también nos está hablando sobre neurociencias. Entonces eso es lo que... Estaba viendo el libro y de repente dije, bueno, como uno cuando va a presentar un libro es, pues en ocasiones uno se organiza para decir, bueno, yo voy a hablar de esto o lo otro. Entonces fue como muy libre y yo dije, bueno, voy a elegir un texto que me llamó mucho la atención de todas las películas. Voy a comentar tres, pero me voy a enfocar solamente en un capítulo del libro relacionado con Gattaca, en la película de Gattaca. Bueno, el libro me parece muy interesante el rescatar el papel que juegan las ciencias a nivel pedagógico. Yo considero, como profesor universitario, que el cine es un medio de educación que puede servirnos también como una estrategia de aprendizaje significativo para los estudiantes. En ocasiones el cine puede ejemplificar muchos de los temas vistos en clase, y en este caso el papel de la ciencia es muy revelador respecto a la significación que tiene la autoría de los distintos directores, ya sea armando, por ejemplo, lo que hace la doctora Lucy con los cineclubs por medio de ciertas temáticas, también por cuestiones de géneros cinematográficos o de vanguardias. Y en el caso del libro me llamó mucho la atención porque es muy diverso. Al verlo siempre está el eje transversal de la ciencia. De alguna manera lo podemos ver en la cuestión de Lucy, por ejemplo, en el aspecto de las neurociencias, o el planeta de los simios en esta perspectiva de que esto sucedería si los simios son los que realmente van a gobernar en un futuro a los humanos. La otra, bueno, Niños del Cielo, que se habla también ya del papel que comenta la doctora Lucy acerca de la importancia de la familia y la escuela también. Y llego al texto de Carla Ruth, de representaciones de la distopía transhumanista y la eugenesia en Gattaca. Sobre todo, me gustaría leer cómo finaliza la película, porque es un ejemplo es una síntesis de lo que es la película. Esto tiene que ver con ciencia ficción y al final la autora en la página 104 menciona, dice: el género de ciencia ficción en general representa los miedos del ser humano ante la posibilidad y el riesgo de fines negativos de la ciencia y la tecnología contra la humanidad. En este caso podemos plantear lo que está sucediendo con las epidemias actuales, ¿no? La cuestión de la tecnología y la inteligencia artificial, que la misma portada lo muestra. Viene la tecnología y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Dice, bueno, pero no todo es blanco y negro, bueno o malo. Toda esta reflexión nos conlleva a pensar que el ser humano está siempre en búsqueda de su propia identidad
Y el protagonista finaliza con esto, dice: para alguien que no está hecho para este mundo, debo confesar que de pronto me cuesta trabajo dejarlo. Claro, dicen que cada átomo de nuestro cuerpo alguna vez formó parte de una estrella. Tal vez no estoy marchándome, tal vez estoy yendo a casa. La película trata principalmente, el capítulo se refiere a la película en un análisis de la representación de la distopía. Nos recuerda un poquito esta parte de Tomás Moro y cómo la ilusión de una sociedad perfecta en la utopía nos lleva a hacer un trabajo comparativo con la distopía. Aquí refiere muy claramente estos conceptos, y cuando estaba leyendo el capítulo me remontó mucho a la película de Mad Max, por ejemplo, la cuestión de la escasez del agua, la cuestión del poder, la cuestión del cambio climático, pero sobre todo en la película mucho tiene que ver con el ser humano y las discusiones, por ejemplo, de hasta dónde la ética o la moral, por ejemplo, en la clonación humana, o el perfeccionamiento de los seres humanos a partir de producción in vitro, o el perfeccionamiento del ADN para los hijos que en esta historia se narran, para que no tengan enfermedades del corazón, no tengan diabetes, no tengan una estatura promedio, sean fuertes, sean exitosos, tengan una calidad de vida alta, y que no tengan defectos. Es decir, aquí la cuestión de una cultura, podríamos decir incluso hasta fascista, se incluye en este análisis muy bien planteado de la autora, y habla sobre la eugenesia como esa parte de la contraposición entre la propia utopía y la distopía que muchas de las películas actuales nos muestran. La distopía en estas sociedades caóticas, ¿no? Hace una crítica muy fuerte al desarrollo de la manipulación mediática, a la manipulación genética, e incluso al papel que puede llevar a la propia destrucción del ser humano. Para finalizar, el siguiente texto que quiero también recomendar es el de Lucy, o de la fantástica imagen pública de las neurociencias, ¿no? Al final de cuentas, el libro es muy ilustrador, porque nos plantea de qué manera las neurociencias pueden desarrollar la mente humana. Se plantea muy claramente cómo en Estados Unidos, por ejemplo, en la época de George Bush, hubo en los años 90, se le llamaba la década del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Se invirtieron millones de dólares para la investigación contra el Alzheimer, contra las enfermedades mentales, contra la cuestión de todo lo que tenía que ver con el desarrollo del cerebro. Y en la película, si tienen oportunidad de verla, es muy interesante cómo se plantea esto de que la capacidad de la mente no tiene ni un 10 o 15% lo que realmente se maneja en el desarrollo del pensamiento. Entonces, en la película, no voy a spoilear, no voy a decir de qué trata, pero solamente la figura que sale ahí, Lucy, que tiene que ver con ahora podemos decir con uno de los primates, ¿no? Uno de las primeras figuras humanas. El desarrollo de la neurociencia se plantea de esta manera: cómo va la evolución. Es como una especie de metáfora de cómo la evolución humana puede llegar a plantearse a que realmente nos hemos hecho más inteligentes, o al revés, ¿no? Y cómo el cerebro puede también ser incentivado por ciertas sustancias, ¿no? Y cómo mentes tan brillantes como Einstein o otras mentes manejaban un porcentaje mucho más alto de coeficiente intelectual que el común denominador de los seres humanos. Y bueno, pues la planteo como también una especie de película de ciencia ficción, y los invito a leer el libro. La verdad, felicito a los coordinadores y esperamos el número 4, ¿no? Gracias. Y uno de los aciertos del libro es el título, el cual da clara cuenta de su contenido. Las ciencias y las humanidades sirven para explicar las historias que los diferentes directores nos cuentan. Los textos que lo integran no hablan de aspectos técnicos de las películas, ni de secuencias, ni de la fotografía, ni del vestuario, ni de actuación,
ni de actores principales, ni secundarios, ni de la buena o mala dirección. Es decir, es un libro que no es para especialistas en cine. Las cintas que los diferentes autores analizan pertenecen al cine contemporáneo, excepto las elegidas por Gersaín Manso Lozano y Silvia Margarita Salazar, quienes, como ya se dijo, optaron por recuperar un personaje clásico del cine mexicano, el santo. Ninguna de las películas citadas consiguió, si no mal recuerdo, más de un premio Oscar o un Ariel. Algunas sí se han distinguido por sus grandes recaudaciones económicas. Un aspecto destacable de los autores, que también ya se comentó, es su diversidad académica. Los hay quienes provienen del área de ciencias sociales y humanísticas, de fisiología celular, de ciencias biológicas, de pedagogía, del área de derecho, de ciencias de la educación, del área de comunicación, y esa variedad imprime una visión amplia sobre las diferentes cintas que analizaron. De ese modo, Maléfica no solo es una historia para niños. Las autoras hacen una revisión de otros cuentos similares en donde se refuerza el rol de la mujer de esa época, sometidas al poder masculino y especialmente en las clases sociales altas, utilizadas para reforzar el poder político. El análisis nos contextualiza la época en que surgen, por lo que acuden a la historia. También se apoyan en la perspectiva de género para entender a cada uno de los personajes y explicar los diferentes tipos de amor que se manifiestan en las películas. Al final, aparecen diferentes personajes femeninos que tienen una postura diferente frente a su realidad. La princesa Aurora, que espera que su destino se cumpla; las hadas madrinas, a quienes se les impone ser cuidadoras de esta; la reina, la madre, cuyo papel es tener herederos y es casi invisible en la película; y por supuesto Maléfica, que es todo lo contrario a las demás. Una historia totalmente distinta es Lucy, que también ya se mencionó. La autora Luz Lazo Ramírez recurre a las neurociencias para explicar el interés del campo científico por el cerebro. Este capítulo a mí me pareció muy interesante porque aporta información valiosa para quienes no somos de ese campo científico, sobre todo en cuanto a las estrategias de gobierno para promover ciertos temas entre la población en general y los científicos en particular, apoyándose, por supuesto, que en los medios de comunicación. En el caso del capítulo en torno al planeta de los simios, Salvador Guerrero Fuentes y María Silvia Sánchez Cortés, sus autores, destacan la riqueza que ofrece la serie de películas con esta temática, desde las ciencias, especialmente la genética, la tecnología a partir del uso de la mano como extensión del cerebro, la sociedad y la evolución a partir del lenguaje. En cómo nos afecta la escuela, el significado de educación a partir de Niños del Cielo, de Jaime Moreles y Norma Guadalupe Márquez, destacan la empatía como un factor importante en el desarrollo de los niños, pero diríamos no solo de este grupo social. Quienes trabajamos con jóvenes en el nivel profesional también observamos esta capacidad, si es que la tienen nuestros estudiantes e incluso algunos maestros. Resulta interesante el ejercicio realizado por los autores con sus estudiantes, del que resultó una alta valoración de la escuela y cómo esta es un complemento de lo aprendido en el contexto social y cultural, y al mismo tiempo la escuela puede cambiar sus vidas. En ese tenor está Sector 9. Esta película yo no la había visto, la acabo de ver por mera casualidad, de esos fines de semana que uno está pasándole del canal de televisión. Y este análisis lo realiza Marcela Fernández Camacho, y en el que hace referencia a textos literarios y además de temas como el colonialismo, la tortura en Chile por parte de la dictadura de Pinochet, el canibalismo y el racismo, entre otros. Al final de cuentas, los alienígenas del Distrito 9 son presentados con emociones humanas, pero están confinados en un gueto y su interés se estriba en la tecnología que dominan. Los otros capítulos, Violencia y esquizofrenia humana a través del cine, El cien pies humano 1 y 2, Cuerpo, deporte y espectáculo, Santo el enmascarado de plata en el misterio del tiempo cinematográfico, Cine del Caribe y otras periferias, multiculturalidad, diversidad cultural y protagonismo regional y científicas protagonistas, sus motivaciones y el espacio sideral como autodescubrimiento en contacto
contienen la misma riqueza, y por eso reitero que el título es un total acierto. En realidad, el cine, en este caso, es el pretexto para hablar de ciencias y de los discursos que, bien o mal, retratan nuestra forma de ser, como el cine del Caribe, nuestros gustos culturales como el cine de terror o el de la lucha libre, o reflejan las inquietudes del ser humano contemporáneo, como la búsqueda de nuevos conocimientos, aspectos éticos, morales, religiosos, etc. Finalmente, felicito a los autores